Bendito Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos las gracias un día más porque podemos estar en tu presencia, Gracias, Padre Señor. Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Te rogamos en esta hora, Padre Precioso, Santo, Dios de la gloria, que seas tú santo, ministrando en toda persona que Sí, escucha esta Señor. oración, Señor. En el nombre de Santo y Jesús, poderoso Padre. Dios. Llévate las cargas, cansancio, Sí, todo lo que Señor. pueda haber, Padre Santo Precioso. Santo, Que Dios. distancie, mi Señor, de oír, Padre. Que no nos permita ser tierra fértil, Padre. Así, mi Señor, como el labrador, Padre, limpia la tierra, Señor, Sí, de Señor. yuyos, de piedras, Padre, de toda aquella cosa que no sea útil, Padre. Límpianos a nosotros, llévate Señor. todo, Padre, que podamos ser espirituales, tierra fértil, Amén. Padre, y que con ansias, con sed, podamos recibir tu palabra, Sí, Señor. en el Tu nombre de palabra, Jesús, Padre, sea tu Santo Espíritu dándonos el discernimiento, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Atamos y amarramos nuestra carne, llevamos cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo nuestro Señor, y que realmente, Padre Precioso, Dios de la gloria, podamos, Padre, recibir esa palabra, Padre, palabra de vida eterna, Amén. palabra Gloria a de Dios. salvación, palabra que Santo. exhorta, que alienta, que Sí, fortalece, Señor. palabra que siempre llega a tiempo, Padre, Sí, Padre. para darnos lo que necesitamos, mi Señor. Por eso, Padre, es palabra que solo ha de ser ministrada por ti, Señor. Sí, Seas Señor. tú hablando con cada En uno el de nombre nosotros, de mi Jesús, Señor. Padre. Seas tú ministrando el entendimiento y el discernimiento, Sí, Señor. Padre Precioso, en el nombre de Jesús, Bendito Señor. Dios de Y gloria. realmente, Padre, que no se esté sacando ni poniendo nada, Padre, Santo, sino que tu santo. palabra sea predicada tal cual, Padre Santo, Bendito en el Dios nombre de de la Jesús. gloria. Por eso, Padre, que no haya carne Santo. interfiriendo, Señor, y mucho menos interferencia diabólica, Bendito Padre. Dios. Libéranos en esta hora, Señor. Atamos y amarramos todo espíritu inmundo que quiere interferir en Santo. nuestros sentidos para escuchar y recibir, Padre, para que realmente Maravilloso. seamos hacedores de tu palabra, Sí, Padre. Señor. No tan solo oidores, Padre, sino hacedores, Bendito Señor, Dios de la en el gloria. nombre de Jesús, Padre. Y así, mi Señor, también para todos los que oyen, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, para que realmente, como dice tu palabra, que tiene poder, Padre Santo bendito, que no vuelve a ti vacía, Señor, tu obra sea hecha a través de esta preciosa palabra, Amén. Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora atamos y amarramos todo espíritu inmundo y todo demonio, Padre, Sí, que Señor. no permite que las personas puedan escuchar tu palabra completa, Señor, el mensaje completo, Padre. Lo atamos y lo amarramos en esta hora, Sí, Señor, en Señor. el nombre de Nombre de Jesús, Jesús. Padre. Y seas tú glorificándote Sí, grandemente, rescatando almas, salvando, mi Señor, trayendo a los que se han apartado, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Te rogamos por Santo, todos santo, nuestros santo, hermanos, Padre Dios. Santo bendito, alrededor del mundo, para que tú estés haciendo la Sí, obra, Señor, en el fortaleciendo, nombre dando de sabiduría, dando entendimiento, Sí, Señor, en el nombre de Jesús, dando, Padre Santo Precioso, la guía perfecta a cada uno de tus hijos, Señor. Destapa los oídos, Padre Santo, y los corazones sean dispuestos, Padre, a poner por obra todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor, y nos Gracias, encomendamos en tus bendito Padre. preciosas manos, Padre. En el Amén. nombre de Jesús, Señor. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo en Mateo 19 y vamos a arrancar desde el 13. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Bendito Señor. Gloria a Dios. Santo y poderoso. Precioso Padre. Alabado sea su nombre. Bendito el Señor. Dice ahí, Jesús bendice a los niños. Amén. Dice lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Recordemos que el Señor nos llama a ser como niños, ¿no? Amén. Y que los niños, obviamente, como no tienen maldad, no tienen malicia, de los tales es el reino de los cielos. Amén. Dice en el 16, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Vamos a seguir leyendo después, pero vamos a ir analizando. ¿Ven? El subtítulo a partir del 16 dice el joven rico. ¿Sí? Podría haber sido un anciano, pero es un joven y rico, ¿verdad? El joven es inexperto, conoce pero es inexperto, ¿sí? Y rico, o sea que tenía riquezas este varón, ¿verdad? Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén. Recordemos que nuestro Señor Jesús, o sea, es Dios, pero no se consideraba bueno ni siquiera porque estaba en un cuerpo de carne, por lo cual tenía luchas como nosotros tenemos. Él, como dice la palabra, fue probado en todas las cosas. Amén. Aparte venía a dejar un ejemplo de lo que es realmente la humildad, siendo Dios, caminar en cuerpo de carne y reconocerse carnal, ¿sí? O sea, carnal en cuerpo de carne. Bueno. En el 18 le dijo, ¿cuáles? O sea, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todos los mandamientos. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? O sea, era joven, pero era fiel a lo que había entendido. Los mandamientos él los guardaba. ¿Amén? Y entonces en el 21 Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Perfectos. Tenemos que recordar que el Señor nos llama a ser perfectos para Él, a la perfección. Varón perfecto, dice, ¿no? Aquel que es varón perfecto refrene su lengua, dice allá en Santiago, ¿verdad? Entonces, Él nos llama a ser perfectos. El que nos perfecciona es nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora dice ahí en el 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿sí? O sea, se fue triste, cumplía todos los mandamientos y quería heredar la vida, pero tenía riquezas. Vamos a trasladarlo a nuestra vida, que somos unos pobres pelagatos. La mayoría de todos los que buscamos del Señor Jesucristo, ninguno tiene bien. Y cuando dice que es difícil entrar un rico al reino de los cielos, no solamente se está refiriendo a la parte monetaria, porque hay ricos que aman el dinero y hay ricos que son ricos porque son ricos y disponen su corazón para entregar a Cristo. Amén. Hay que ver qué tipo de riqueza. Pero nosotros, o sea, el Señor nos llama a hacer tesoros en el cielo, ¿no? Si nosotros tenemos una riqueza en nuestra vida, como este pobre joven que no la podía dejar, no podemos hacer tesoros en los cielos, ¿sí? Entonces tenemos que mirar nuestra vida, ¿cuál es nuestra riqueza acá? Si nuestra riqueza realmente es Cristo, nuestros tesoros están en los cielos, no tenemos nada de que nos cueste dejar, realmente estamos bien, ¿sí? Tenemos los tesoros en el cielo. Ahora, si nosotros tenemos cosas que nos cuesta dejar, tenemos riquezas de este mundo, y recordemos que esas riquezas de este mundo, que puede ser un par de zapatos, o sea, porque riquezas monetarias no tenemos, pero una riqueza de este mundo puede ser un ser, una persona, a la cual estamos demasiado aferrados, a la cual quizás estamos idolatrando sin saberlo, ¿sí? Idolatrar en dos sentidos, porque, o sea, idolatrar no es decir, ¡ay, qué maravilloso! Muchas veces idolatramos a una persona teniéndole miedo a esa persona. Pongo un ejemplo. Y podemos decir, ¿cómo? ¿Cómo podemos tenerle miedo a una persona si tenemos un Dios todopoderoso? Entonces, ¿a quién le estamos dando más poder? ¿A Dios o a esa persona que le tememos? A Dios. No, justamente porque tenemos miedo. El perfecto amor echa todo temor. Entonces, si hay miedo hacia algo que no es... Dios vence todas las cosas. Entonces, ahí hay idolatría,
¿sí? Ahí hay una riqueza y ahí hay una fortaleza del diablo, algo que nosotros tenemos que desechar. Entonces, así como este pobre joven dice, oyendo esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones, eran cosas de él, y el Señor nos llama a entregarle todo. O sea que cuando nosotros tenemos cosas que son nuestras, y no me refiero solamente a cosas físicas, decir esta silla es mía o esta lapicera es mía, sino cosas espirituales que son nuestras, que no se las estamos entregando al Señor, son riquezas y son fortalezas del diablo. Eso es mío. O yo soy así, o cosas así que escuchamos a veces en las personas, ¿verdad? Esas son posesiones que nosotros tenemos, pero ni siquiera son de nosotros, son del mismo diablo, porque son las fortalezas que él usa para zarandearnos y no permitirnos avanzar hacia nuestro Señor Jesucristo. Es tan sencillo como dejarlas, porque ahí lo dice, ¿sí? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, ¿sí? Y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Déjalo todo, ¿sí? Y vamos a verlo en distintos pasajes de la palabra. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿sí? En realidad este pobre joven no tenía muchas posesiones, el diablo tenía muchas posesiones en él, porque por más que él lograba cumplir los mandamientos, el diablo lo tenía agarradito en algo. Y cuando el diablo sabe que nos tiene agarradito en algo, el diablo está tranquilito, ¿sí? Y nosotros no podemos avanzar, porque este joven no estaba tranquilo y sabía que no tenía la vida. Él viene a preguntarle a Jesús, ¿qué puedo hacer? O sea, esa relación con Cristo no la tenía, ¿sí? Bueno, estaba nuestro Señor Jesús en la tierra, pero no tenía esa relación con Dios, ni esa seguridad de que iba a heredar la vida, si no, no lo estaría preguntando, ¿verdad? Entonces tenemos que observarnos a nosotros, llevarlo a nuestra vida y poder escudriñarnos, amén. Dice ahí en el 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. O sea, tenemos que entender que si tenemos alguna posesión espiritual, digamos, si tenemos cosas que no son nuestras, que no las soltamos, que no las dejamos, realmente no podemos entrar al reino de los cielos porque tenemos una fortaleza donde el diablo nos agarra y nos hincha, ¿sí? Entonces dice, y sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y esa es la confirmación más grande, ¿sí? Y que no está hablando de riquezas económicas, porque sus discípulos no eran ricos y había mucha gente pobre, y la más de la gente pobre era la que le seguía a Cristo, los necesitados, lo más vil y menospreciado del mundo. Ahora nosotros podemos ser lo más vil y menospreciado del mundo, seguir a Cristo, pero tenemos una riqueza en nosotros, o sea, algo de lo que nosotros nos aferramos, algo que nosotros nos agarra. Esa es una riqueza que nosotros tenemos que dejarla. Anda y véndela y repártela, no la quieras más, déjala, amén. Entonces ahí los discípulos dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, ¿qué nos está diciendo también nuestro Señor Jesucristo? ¿Es posible para nosotros poder dejar todas las riquezas? Dice ahí que no. Dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar ese pasaje en el cual, o todos los pasajes que nos dicen que tenemos acceso al trono de gracia para hallar el oportuno socorro, que el velo del templo se rasgó, que Él está ahí preparado para socorrernos, para ayudarnos, cuando nosotros realmente decidimos, ¿sí?, vender lo que nos está atando, despojarnos, ¿sí? Él nos ayuda. Dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Sí? O sea, nos vuelven a confirmar, no hablaban de riqueza. Ellos entendían que ellos habían dejado todas las cosas, ¿sí? ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Y ahí el Señor les estaba diciendo lo que luego confirma en Apocalipsis.
¿Quiénes son los 12? ¿Quiénes se van a sentar en los tronos con él? ¿Sí? 12 tronos, le dice ahí. Y dice, porque aclara también, o sea, no son todos los que le siguen se van a sentar en el trono, no. Sus discípulos, sus apóstoles, aquellos que fueron desde el principio, aquellos que le vieron realmente. Amén. Dice ahí, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Son 12. Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Sabemos que Judas no, pero está. Después está el 12. Amén. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, ¿sí? Y ahí nos enumera todo lo que puede ser nuestras riquezas. Recordemos que no es idolatría simplemente creer que una persona tiene poderes o que es mejor, sino un temor, un resentimiento, algo con una persona es una riqueza porque es donde nos agarra el diablo. Entonces dice, cualquiera que haya dejado casas, o sea, propiedades materiales, o hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o hijos, ¿sí? O sea, no aferrarnos a ninguna persona, o sea, no aferrarnos no es que no los amemos, ni los tratemos, ni los respetemos, sino que Dios es primero, nada que nos ate, amén. O tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, ¿sí? O sea, muchos que se creen que están ahí, no, el joven cumplía todos los mandamientos, ¿sí? Pero hay que escudriñar qué hay en el corazón, o sea, no nos podemos conformar con un legalismo, decir yo cumplo todas las cosas. Las obras se tienen que ver, ¿sí? Y muchas veces vamos a ver cómo nosotros tenemos que escudriñarnos al máximo lo que hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos, porque eso nos da señales de cómo estamos realmente. Por eso el Señor nos habla el entendimiento para que nosotros podamos mirarnos a nosotros y saber, ¿qué salió de mí? Lo que dije, a las rodillitas, porque esto salió de mí, ¿no? Entonces vamos a ver ahí cómo el Señor también nos habla en otros pasajes. Vamos a ir primero a Mateo 6, 24, un poquito para atrás. Bendito el Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor, amén. Entonces, aun cuando metemos la pata o hacemos desastre, eso nos ayuda bien si nosotros sabemos aprovecharlo para nuestra edificación, para arrepentimiento, para renuncia, amén. Para descubrir qué es lo que hay adentro de nosotros. Dice el Señor, clama a mí, yo te mostraré cosas grandes y ocultas. Y muchas veces esas cosas grandes y ocultas es lo que hay adentro de nosotros que nosotros no conocemos, amén. Amén. Dice ahí en Mateo 6, 24, Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿sí? O al Dios Mamón, dice ahí. Y ahí sí se refiere ciertamente, en pequeñito dice, ¿no? Que las riquezas se comparan con lo que es el Dios Mamón, ¿sí? El Dios Mamón era el Dios de la riqueza, un ídolo, ¿sí? Un Dios con minúscula. Amén. Ahí sí se refiere a la parte monetaria, aquellas personas que están afanadas o que en una de esas se sienten seguras si tienen dinero. Si no tienen dinero no se sienten seguras. Cuando Dios nos llama a que no nos preocupemos en ninguna cosa. Es más, lo que sigue ahí es el afán y la ansiedad. Y el Señor nos sigue hablando de que cuando realmente confiamos en Él no tenemos necesidad de ninguna otra cosa ni de preocuparnos de ninguna cosa. Amén. Vamos a ir un poquitito para atrás al 6:19. Bendito el Señor. Dice, tesoros en el cielo. Y si estos tesoros en el cielo, vamos a ver, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Amén. ¿Dónde está nuestro corazón? Y eso es lo que tenemos que descubrir realmente. ¿Qué hay que nos está agarrando? ¿Cuál es la riqueza que hay en nuestras vidas? Amén. Vamos a ver, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Amén. Pero dice también, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. O sea, no hay un tesoro que sirva, que no se vaya a pudrir. Imaginemos que el tesoro es una persona, nuestra riqueza es una persona aquí en la tierra, se va a morir, no puede darnos nada, nosotros no podemos ayudarle en nada, ¿sí? Si no fuera una persona, si fuera una propiedad o algo, se deteriora, se rompe, ¿sí? No sirve para nada. La vida eterna sí sirve, amén. Y allí en el cielo, los tesoros en el cielo son espirituales, son buenas obras, son la obediencia, la humildad, la sumisión, el limpiarnos el corazón. Esas son nuestros tesoros en el cielo, de lo que habla nuestro corazón, porque donde está vuestro corazón, allí estará también vuestro tesoro. Y acordamos que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros hablamos alguna cosa que no es, no tenemos que, sí avergonzarnos, arrepentirnos delante del Señor, pero eso es una victoria para un cristiano. Que salga algo de la boca horrible es una victoria en el sentido que había algo adentro del corazón y el Señor nos está mostrando. Entonces, a la rodillita, y el Señor nos va a confirmar, nos va a ayudar a arrepentirnos, y ahí está la humildad del cristiano y el poder del cristiano, la oración. La oración, el Señor nos da la victoria. Amén. Como dijo, para el hombre esto es imposible, pero para Dios no lo es. Amén. Vamos a ir a Mateo 12, 34. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. 12, 34. Dice ahí, empieza. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, ¿sí? Recordemos que, él está hablando a los fariseos, ¿sí? Pero esto también nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar de no volvernos fariseos aún dentro de la iglesia, falsos, legalistas, ¿sí? Tenemos que cuidarnos de eso, amén. Pero también nos sirve porque dice, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces tenemos que ver qué sale de nuestro corazón. Y cuando vemos qué sale de nuestro corazón, sabemos que hay adentro también. Cómo estamos delante del Señor, cómo está nuestro corazón, ¿sí? Porque nosotros podemos pedirle al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, como en el Salmo dice el rey David. Sí, bueno, pero ¿y? Nosotros vendemos las riquezas. Nosotros dejamos, o le estamos diciendo al Señor, Señor, límpiame, crea en mí un corazón limpio, pero nosotros no soltamos, ¿sí? Es imposible para el hombre liberarse de las riquezas, pero el hombre, lo que es posible para el hombre es posible, y para el hombre sí es posible soltar, decir, bueno, no lo quiero más, ahora libérame tú, Señor, ¿verdad? Es nuestra actitud. Así que dice en el 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Ocioso es algo que uno, lo digo por decir, ocio, una cosa que no tiene sentido. Pero ¿de dónde salió? Para el cristiano no hay palabra ociosa, no hay, no sé por qué lo dije. Puede ser que el diablo ponga un dardo y digamos algo que no, pero a nosotros no nos podemos quedar con eso. Señor, mira lo que dije. Ahí está dentro de mí, fue el diablo. ¿Por qué? Tenemos que escudriñarnos en todo momento, velar en todo momento. Amén. Estas son señales sencillas, a diario, cotidianas, que nosotros tenemos que mirar nosotros mismos para ver cómo estamos realmente. Amén. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Amén. Vamos a ir ahora a Lucas. Precioso el Señor. Lucas 12. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Lucas 12, 13. 12, 13. Vamos a mandar ahí. Del 12-13. El subtítulo dice el rico insensato. Y fíjense cómo llama el Señor a aquel que tiene riqueza, ¿sí?
riquezas espirituales, ¿no? Riquezas que son fortalezas del diablo, digamos, amén. Así que dice, el rico insensato. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Entonces realmente el Señor acá nos pone en la balancita, o sea, está bien trabajar, ¿no? Tratar de estar bien, el Señor no quiere que andemos, pero hay que ver para lo que estamos preparados realmente. Aquí había dos hermanos, ¿no? Y le dice uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Uno tenía toda la herencia y el otro no tenía, ¿sí? Y puede ser que en el corazón de ese joven lo justo sería que se compartiera. Ahora, ¿nosotros estamos preparados para tener lo que el otro tiene? ¿No? O capaz que el otro tiene porque no está preparado para no tener. El Señor sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos. Y tratar de hablar con el Señor para que Él nos dé el entendimiento, ¿sí? Pero no querer tener lo que el otro tiene, o porque si Dios le dio o le da a fulano, yo quiero tener. No es un razonamiento inteligente ni lógico, amén. Y ahí Cristo le dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, nuestra vida espiritual no está en lo que tenemos. En una de esas nuestra vida tiene más vida o más posibilidades de entrar al reino de los cielos un pobre que no tiene nada, ¿sí?, que uno que tiene un pasar tranquilo. Entonces, aprendamos a mirar con sabiduría y entender que lo que el Señor nos da o nos permite a veces es para probarnos, y nos da a veces porque sabe que ya estamos preparados, como dijo Pablo, sé estar en no tener nada, sé tener mucho, sé pasar necesidad. Estaba preparado, no importaba lo que el Señor le diera. Y cómo pasó la más de sus días de cárcel en cárcel, sustentándose con lo que le daban. Cuando estaba libre trabajaba, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a ver qué es lo que el Señor nos da y estar realmente agradecidos. Amén. Dice en el 16, también les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Amén. Y acá tenemos dos cosas que entender, ¿sí? Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Si los frutos o los bienes son materiales y tienes tanto que no tienes dónde guardar, hay tanta gente que no tiene. Si no somos capaces de poder compartir es porque estamos agarrados, es nuestro y es una riqueza que el Señor nos está diciendo que no. Si somos capaces de compartir, de dar, no vamos a tener tanto, vamos a guardar lo que tengamos que guardar en lo necesario según el Señor nos guíe. Amén. Ahora, si esos frutos son espirituales, el Señor nos ayuda, nos da frutos, nos da dones, somos unos hijos hermosos, pero en cierto momento miramos y decimos, ¿cuántos dones tengo? ¿Cuántos dones me dio el Señor? Y el Señor no nos da dones. Los dones son de quién? Del Espíritu Santo. Nosotros sí somos usados por el Señor con los dones, ¿no?
Pero esta persona dice, ¿cuántos dones tengo? No tengo ni dónde ponerle tanto, o sea, estaba súper agrandado. Y ahí empieza el enaltecimiento por los dones, por los frutos del Señor. Y aunque uno no quiera, ya no los usa para el bien de los demás, porque se enalteció, se entenebreció. ¿Sí? Fíjese que ahí dice, y diría mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, gózate en todo lo que el Señor te ha dado. Y ahí es cuando realmente se desvían porque terminan sirviendo al diablo. Amén. Amén. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, nuestra riqueza es esa: humildad, mansedumbre, obediencia, como Cristo, siendo Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, le lavó los pies a sus discípulos. Humildad. Cuanto más alto queremos llegar, cuanto más cerca de Dios tenemos que estar, más humildes tenemos que ser. Amén. Y enseguidita, como decíamos hoy, le habla del afán y la ansiedad. Vamos a seguir leyendo ahí en el 22. Dice, dijo luego a sus discípulos, esto es una conversación, o sea, quien hace las traducciones, les pone unos subtítulos, ¿no? Pero en realidad el Señor estaba hablando y Él le dice a los discípulos, dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Vamos a frenar ahí, ¿sí? Dice, ¿y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? O sea, las mujeres nos ponemos tacos para ser más altas, pero ¿somos más altas? No, parecemos más altas. ¿Alguien puede hacerse más alto? Podés hacer un ejercicio que capaz que te da un estiramiento o algo así, ¿no? Pero un codo no puedes añadir a tu estatura. Y lo dice ahí. O sea, eso es sencillo. No lo podemos hacer nosotros. Entonces, ¿para qué nos preocupamos por cosas que realmente nosotros no vamos a resolver? Muchas veces tenemos un problema y nos devanamos la cabecita pensando en el problema, cómo solucionarlo. Estamos en eso, ¿sí? Y ahí nos dice el Señor, no hay nada que puedas hacer. ¿Para qué te preocupas? Deja en la mano del Señor, amén. Dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanás por lo demás? No te preocupes. No es algo que tú puedas hacer. Sé libre. Dice, considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. O sea, venimos del mundo y ya no somos del mundo. Nos decía en el culto pasado el Señor a través de Juan allí, ¿no? Y en el mundo nos enseñan, nos preparan para valernos por nosotros mismos. Trabajar, pagar las cuentas, hacer esto, hacer aquello, avanzar, progresar. Estamos ya encaminados en esas cosas, ¿sí? Y el Señor no nos dice que no trabajemos, no nos dice que no avancemos, nos dice que no nos preocupemos, ¿sí? Porque Él se encarga de todas las cosas. El hombre en el mundo piensa que él trabaja, que él gana el sueldo, que él paga la luz, paga el agua, saca préstamos, ¿sí? Y es una marioneta. Él no hace nada, él tiene lo que se le permite tener, porque en el momento que se le terminó, ¿sí? Nosotros cuando venimos a Cristo, pertenecemos a Cristo, ¿sí? ¿Qué hay que nosotros podamos hacer? Si el Señor nos cierra la llavecita del oxígeno, se nos terminó. Si el Señor nos cierra la puerta para ir a algún lugar, no vamos a poder ir por más que hagamos o deshagamos.
Sabemos que Dios es todopoderoso. De igual manera, aquellas cosas que necesitamos, nosotros no nos las podemos proveer. Es Dios el que nos provee. Amén. Entonces, por eso dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Sí? Él sabe lo que necesitamos. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor dice, no te preocupes por la UTE, por el agua, por lo que... No te preocupes por eso. Preocúpate por las cosas del reino. ¿Sí? O sea, preocupate por hacer tesoros en el cielo. Lo demás no importa. Pero Él dice, o sea, no es que te vayas a preocupar por el reino del cielo y todo lo demás se te va a venir encima. No. Tenés que preocuparte por hacer los tesoros en el cielo y Él se encarga de las otras cosas. Amén. Como había un hombre que tenía una empresa de taxi, era el dueño, ¿sí? Y él supuestamente era cristiano, pero era un cristiano muy raro, digamos, ¿sí? Porque entonces a él se le rompía un taxi y él lo archivaba, no lo arreglaba. ¿Por qué? Dios lo arreglaría. La palabra de Dios dice que lo que es posible para el hombre es posible para el hombre. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Era posible para él mandar a arreglar los taxis? Sí, pero él decía que Dios se iba a encargar y que Dios se los iba a arreglar, ¿sí? En realidad estaba dejando que Dios hiciera cosas que él podía hacer, pero ni siquiera él se estaba preocupando de hacer tesoros en el cielo. Si realmente nos preocupamos de hacer tesoros en el cielo, hablamos con Dios, conocemos a Dios, escuchamos a Dios y Él nos guía, ¿sí? Entonces, que realmente no caigamos en religiosidad, en legalismo, ¿sí? Siempre tengamos presente que lo más importante es nuestra relación con Dios, poderlo escuchar a Él. Amén. Así que dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahí nos explica el reino de Dios. Tesoro en el cielo, dice enseguida el subtítulo. Amén. No temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, manada pequeña. ¿Te consideras hijo de Dios? ¿Estás tratando de buscar el reino de Dios? ¿Perteneces a la manada pequeña? ¿Qué nos está diciendo el Señor? No temáis, manada pequeña. Porque mira, te estás preocupando por esto, por aquello, y el Señor, ¿qué te va a dar? Vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino, o sea, ponemos los ojos en otras cosas y no en Cristo, no en la salvación, ¿sí? Dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sí? O sea, tenemos que aprender a desligarnos realmente de todas esas cosas, amén. Dejarlas a un lado, ¿tá? Y sigue hablando otro poquito más el Señor. Dice, el siervo diligente, ¿sí? El siervo diligente es alguien de la manada pequeña, un siervo que trabaja. El siervo diligente, dice, estén ceñidos, enseguida el 35. ¿El siervo? Vigilante, dice el tuyo, vigilante, es cierto, dije diligente. Me equivoqué. Vigilante es que vigila y diligente es que hace y trabaja. Si vigila, tiene que ser diligente. Amén. Pero dice vigilante. Amén. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Sí? O sea, ¿en dónde tiene que estar nuestra preocupación? No preocupación, nuestra ocupación. Porque preocupación es hacerte problema por algo que todavía no. ¿Sí? Nuestra ocupación, o sea, ¿en dónde tenemos que estar nuestros pensamientos? En velar. Como hablábamos antes, escudriñar lo que sale de mi boca, orar, ayunar, leer la palabra, hablar con el Señor, que el Señor me muestre realmente cómo pelear la batalla, cómo cuidar mi salvación, preocuparnos de las cosas del reino, de hacer tesoros en el cielo. Amén. Dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan, a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor venga
halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. O sea, acá nos habla dos cosas. ¿Quién es el ladrón? El diablo. El diablo, ¿sí? Entonces nos llama a estar vigilantes, velando contra los ataques del diablo, contra las acechanzas del diablo, que no flaqueemos realmente. Cuando nos habla de los tesoros de acá, que dice ladrón, orín, corrompen, ¿de quién nos está hablando? Del diablo, cosas que nos sirven. Él se toma de eso, ¿sí? Tenemos que estar velando, ¿sí? Velando. ¿Por qué? Porque también nuestro Señor viene como ladrón en la noche. Nuestro Señor viene cuando nosotros no sabemos. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para recibir a nuestro Señor. Que cuando Él llame, cuando suene la trompeta, el Espíritu Santo esté en nosotros para que seamos arrebatados. O que cuando se nos termine el rollo, se nos termine el Señor, cierre la llavecita, se nos terminó, estemos preparados para partir con el Señor, para estar en su presencia. Amén. Vamos a leer por último, ahí en Mateo 13, vamos a ir. Bendito el Señor. Mateo 13. Mateo 13. 13:44. Vamos a leer dos versículos ahí. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. El Señor ahí hace comparaciones, parábolas, amén. Dice, el tesoro escondido, dice ahí en el 44, el subtítulo en mi Biblia. Amén. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y le esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a estudiar esto, a ver. O sea, un hombre ve un campo, conoce un campo, va a mirar un campo para comprarlo, ¿no? Ahora ve que en el campo hay un tesoro. Quiere comprar ese campo. El precio de ese campo es todo lo que posee. Tenía una casita, un autito, bueno, tiene que vender todo eso para comprarse el campo, porque hay un tesoro ahí. Y así es el reino de los cielos. Nosotros entendemos que Cristo nos da la salvación, que Cristo nos abre el camino, que Cristo perdona nuestros pecados, y el precio de ese tesoro es que nosotros dejemos a un lado todo lo que tenemos. Quiere decir que nos vamos a quedar en la calle, que no vamos a tener auto, no, quiere decir que esas cosas ya no son una riqueza para nosotros. Quiere decir que esas cosas si las tenemos, y si no las tenemos, no las tenemos. Quiere decir que no está nuestra importancia ahí, sino nuestra importancia, nuestros ojos puestos en ese tesoro, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación, que es lo que el Señor nos ofrece. Amén. Entonces no quiere decir que cuando nosotros buscamos de Cristo tenemos que quedarnos en la calle y vamos a ser unos vagabundos o vamos a andar de un lado a otro. No, quiere decir que ya no es lo que importa en nuestra vida. Tenemos lo que el Señor nos permite tener, porque en una de esas venimos al camino del Señor y perdemos todo, gloria a Dios, pero a nosotros nos importa aquel tesoro, ¿sí? Entramos en el camino del Señor y mantenemos nuestro pasar mediano ahí, gloria a Dios. Pero entonces ahora todo lo que tenemos o no tenemos está puesto las miras en el Señor. Lo usamos de otra manera. No lo usamos como, quiero crecer, quiero crecer en el reino de los cielos. Si el Señor me ayuda y cambio el auto y tengo uno más grande, está bien. Pero mi corazón, ¿dónde está? Tiene que estar en el Señor, en la salvación. Tengo un autito más grande, gloria a Dios. Ahora puedo llevar hermano, visitar hermano o lo que el Señor disponga, pero mi meta es ese tesoro. Amén. Entonces no es que tengamos que perder todo ni que vayamos a quedar en la calle. Si el Señor lo quiere, sí, y si no, no. Amén. Y sigue ahí en el 45, dice, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fíjense que esta persona vende todo
lo que tiene por comprar una perla. Sabe el valor que tiene eso. Nosotros reconocemos el valor que tiene la salvación que nos ofrece el Señor. Muchas veces nos quejamos aún con el Señor pidiéndole cosas, pero no estamos valorando realmente el valor de lo que el Señor nos da a nosotros. Y como decía, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En el momento que nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo eso y no lo entendemos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé el entendimiento, ¿sí? Muchas veces nosotros se nos hacen largas las pruebas, eternas. Y nuestro Señor Jesucristo estuvo unas horas en la cruz. Deben de haber sido largas, ¿no? Muy largas deben de haber sido. Él se debe haber querido bajar de allí. Debe haber querido que ya su vida terminase y que eso se cortase. Pero a nosotros a veces se nos hacen largas las pruebas. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que recordar realmente el suplicio que pasó nuestro Señor Jesucristo solamente para darnos la salvación, para perdonar nuestros pecados, para derrotar al diablo, para darnos un camino para seguir. Amén. Amén. No es un cuento el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no es un cuento todo el sufrimiento que Él pasó. Entonces que cuando nosotros se nos hacen largas las pruebas, las luchas, podamos acordarnos. Cuando nosotros no llegamos a entender realmente el precio de esa perla preciosa que nos regala el Señor, podamos doblar rodillas delante del Señor y decir: Señor, estoy bloqueado, ayúdame a sentir, ¿sí? Dice el Señor cuando participamos de la Santa Cena, que lo podemos hacer cuando nosotros quieramos, amén, pero tenemos que hacer memoria de su muerte. Pero dice cuando quieramos. Entonces nosotros tendríamos que ser conscientes de su muerte, de su sacrificio y de su victoria, que es a través del sufrimiento, cada día. Y en el diario vivir, en nuestras pruebas, en nuestras luchas, se nos olvida eso. Se nos olvida porque nos cargamos, porque nos cansamos. Pero tenemos esa puerta abierta para el oportuno socorro. Entonces, vaya que si la fortaleza de nosotros es recordar el sacrificio de Cristo, es recordar lo que Dios hizo por nosotros. O sea, como que nos contaminamos y el diablo nos desvía la mente en otras cosas, nos afanamos por otras cosas, pero tenemos que acordarnos, puestos los ojos en Jesús y acordarnos de lo que realmente el Señor nos dio y cómo nos dio, de todo el sacrificio que el Señor hizo para darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos. Amén. Amén. El Señor no nos promete un buen pasar, no nos promete un camino sin problemas, no nos promete que no nos vamos a estar tristes, que va a ser fácil. No. Él dice: estaré con ustedes hasta el último día. Amén. Y la corona de vida eterna. Esas son las dos cosas que nos promete el Señor. Lo demás, dice ahí, viene por añadidura. Entonces, para tener las cosas que nosotros creemos que necesitamos, primero necesitamos comprar humildad, mansedumbre, obediencia, sumisión al Señor. Porque entonces ahí nosotros vamos a poner los ojos donde los tenemos que poner, vamos a tener nuestra relación con el Señor, va a ser lo único que nos importa. Y después cuando nos llegue lo demás que estamos esperando, gloria a Dios, bienvenido, y le vamos a dar un buen uso. Amén. Y el Señor nos va a tener tan fortalecidos y agarraditos de Él que no nos vamos a corromper por eso. Vamos a estar preparados para vivir con eso, compartirlo, usarlo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, mi Señor. Gracias una vez más, Padre, por la palabra que tú nos has hablado, Señor. Santo Dios, si hay alguien que nos conoce y que nos ve, ese eres tú, Padre. Ese eres tú, Señor. Ayúdanos, por tanto, Padre Santo bendito, a estar velando como tú nos has hablado hoy, Señor. Precioso Padre, que realmente nosotros podamos ver y observarnos a nosotros mismos, mi Señor, usando todo esto que tú nos vas enseñando, Padre Santo, como dice tu preciosa palabra, que a los que te aman todas las cosas nos ayudan a bien, mi Señor Santo. Ayúdanos, por tanto, a escudriñar todo y a tomar todo, aun aquellas cosas que duelen, Señor, para transformarlo en algo positivo, en algo de edificación, en algo para nuestra salvación, Padre. Sabemos que no suceden cosas al azar en nuestra vida, mi Señor. Ayúdanos, Padre, por sobre todas las cosas, a tener la humildad, Padre, de poder entender y reconocer nuestras fallas, nuestros errores, Padre, para que tú nos estés ayudando, Señor, a dejar, a cambiar, a vender, a soltar todo aquello que nos sirve, Señor Santo.
en el nombre de Jesús, Padre, que realmente llegue ese momento, mi Señor, en el cual podamos sacar, mi Señor, de nuestro buen corazón el buen tesoro, Padre Santo, bendito, Dios de la gloria, y que así, mi Señor, podamos compartir, Padre precioso, Dios de la gloria, y ser usados para salvación, Señor Santo, de otras almas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos, Padre bendito, Dios de la gloria, hacer, mi Señor, un puñadito de barro en tus manos, un puñadito de polvo, Padre, porque ni siquiera barro, porque eres tú quien moja la tierra, Señor, un puñado de polvo, Padre, el cual tú purifiques, Señor, tú saques todas las impurezas, piedras, mi Señor, todo lo que pueda haber allí, Señor, y tú mojes ese polvo, Padre, y con ese polvo, Padre, tú labres esa vasija, Padre Santo, a tu voluntad, Señor, para el uso que tú quieras, Señor, que allí, Padre Santo, como ese polvo no habla, no se queja, Padre, sino recibe y recibe y recibe, Padre, nosotros podamos ser, mi Señor, recibiendo tu trato, recibiendo el ser moldeados, el ser reprendidos, el ser purificados, Padre, para salvación, mi Señor, para salvación de nuestras almas y para salvación de aquellas almas a las cuales tú nos permitas llegar, Amén. Señor. En el nombre de Jesús, que siempre estemos presentándote a ti, Padre Santo, y que nunca, Padre bendito, Dios de la gloria, nos volvamos con semejante, Padre bendito, Dios de la gloria, atrevimiento, Padre, de considerarnos algo, mi Señor, porque ciertamente nunca dejaremos de ser ese puñado de polvo en tus manos, porque eres tú quien hace la obra, Padre, eres tú quien tiene el poder, la gloria y la honra, Padre Santo, hoy y cada día, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y nos encomendamos en tus manos, Señor, Amén. En el nombre de Jesús. Amén.